Ustedes saben, MECO está organizado a través de diversos órganos de transparencia, uno por entidad federativa, estado, provincia, como ustedes denominan en algunos casos. Somos nada más 33 órganos de transparencia, 32 estatales y uno nacional federal. Y el mensaje que hemos enviado es que la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales, que también nos corresponde a los órganos en el caso de México, no se ha detenido, sino que ha cambiado de modalidad en este periodo, que pues es un periodo que muchos llaman extraordinario. Para mí, yo lo llamaría un periodo inédito, porque todavía es difícil saber la trayectoria, las repercusiones. Conocemos evidentemente lo que hay hasta el momento, pero todavía no tenemos claro cuál será el final y las repercusiones que esto tendrá. Bueno, ante esta situación, pues los institutos de transparencia, y ya voy abordando el tema, pues la primera cuestión que nos planteamos es cómo podríamos trabajar en un periodo en el cual, pues, la principal indicación, si es cierto que México no recurrió, como muchos países, a hacer dentro que está en la Constitución la excepción de los derechos, ¿sí? Hacer un estado de excepción temporal, sino que se optó por una serie de decretos, medidas que de alguna forma, con medidas como suspender actividades laborales, suspender actividades escolares, suspender actividades recreativas, como se dice en México, no tanto se fue a las personas y los individuos, sino se fue en lo que tiene que ver con sus actividades en el ámbito social, en ese sentido. Y bueno, lo que vino como resultado fue evidentemente pues que la gente está o estuvo en sus hogares, lo cual pues ponía en un dilema también, digamos, al acceso a la información en términos de las oficinas públicas que son las que detentan la información. Ante esta disyuntiva y ante una disyuntiva que me imagino todos nosotros se planteó en nuestros países, que evidentemente ante esta situación, pues lo que cabe es una ponderación de derechos. Pero en esa ponderación de derechos, si no nos cabe la menor duda, bueno, en el caso de México, que el derecho a la salud y el derecho a la vida, que es el derecho fundamental, porque sin él no se puede gozar ningún otro derecho humano, otro derecho fundamental, están, digamos, por arriba en este momento que otros derechos, como puede ser el derecho a la libre movilidad, pero sin que finalmente, como les digo, se hayan tomado medidas de estado de excepción o en ese sentido, sino a través de diversas medidas de tipo, diríamos, administrativo, logístico y de convencimiento a la ciudadanía para que éstas permanecieran en casa o en sus hogares, ¿no? Ante esta disyuntiva nos queda claro que sí, el derecho a la salud está por arriba, pero que esto no implicaba de ninguna manera que el derecho al acceso a la información y en este caso también el de protección de datos personales quedaran anulados o desaparecidos de la escena y de la posibilidad del ejercicio de los particulares. Porque también otra cosa que evidentemente creo que para todos es clara, es que la información, si siempre ha sido un derecho llave o un derecho que permite el ejercicio de otros derechos, en este caso, pues también se vuelve fundamental para el ejercicio del derecho a la salud y el derecho a la vida. Y que información en estos tiempos, pues se vuelve, perdón la palabra sin exagerar, vital, o sea, de vida o muerte, tener información oportuna, veraz, accesible, entendible y que se dirija a los diversos sectores en sus diversas formas, digamos, de comunicación. Eso también lo tuvimos claro. Y en primer lugar, lo que optó la mayoría de todos los órganos garantes, porque aparte otro problema que vamos a ver al paso del tiempo es que esta pandemia, en el caso de México, me imagino en el caso de Brasil, y de países que tienen una extensión territorial muy grande, pues no tiene el mismo comportamiento, no es igual, digamos, cómo se comporta en su incidencia y las medidas
de confinamiento que hay que tomar. En el caso de México, por ejemplo, hoy tenemos un semáforo donde la mitad del país está en rojo y la mitad está en naranja, y así irá modificándose en el sentido, en términos de cómo avance. También nos queda claro que la pandemia, y en el caso de México, pues el 80% de las afectaciones, ya sea de infecciones o de lamentables fallecimientos, está en zonas urbanas. Si yo pusiera 4 o 5 metrópolis, la Ciudad de México, la ciudad de Cancún y alrededor Tijuana, que finalmente ustedes se dan cuenta, pues son las ciudades donde existen los aeropuertos más importantes y más frecuencia de vuelos hay, y esto, bueno, principalmente porque cómo llegó, digamos, ahora nos queda claro que es un asunto local, pero llegó por este tipo de cosas y son los lugares donde más se ha expandido. Pero bueno, ante esta disyuntiva, lo que primera medida se tomó por todos los órganos garantes de transparencia del país, sin que, digamos, fuera una imposición, sino simplemente en un sistema que tenemos nosotros, el Sistema Nacional de Transparencia, fue una recomendación pues, que todos los órganos consideraron pertinente en ese momento. Y es así que a partir del 20 de marzo, recordemos que el primer caso en México es en febrero, y a partir del 20 de marzo que se saca este decreto de la sana distancia y de las medidas de confinamiento y de paralización de la actividad pública, de la actividad escolar, de la actividad productiva privada, etcétera, y solo se dejan algunas actividades esenciales, principalmente pues, las ligadas al sector salud, a la seguridad, a la distribución de alimentos, etcétera, etcétera. Ante esta situación, lo que hicieron los órganos, o hicimos los órganos garantes, fue suspender términos. Quiere decir que si un solicitante tiene un plazo mayor, no mayor de 20 días para recibir esa respuesta, en el momento a partir del 20 de marzo que ingresaba una solicitud, esta, digamos, no corrían los plazos en esos términos, estaban, como dice la palabra, suspendidos. Y esto porque existía, y esto había una discusión, la incapacidad físico-material de muchas, no de todas estas preguntas, de poder darle respuestas, dado que parte de la información que solicita puede estar dentro de las oficinas en archivos físicos y no forzosamente en archivos electrónicos. Y si está en archivos electrónicos, también no podríamos asegurar, y tuvimos casos de que los funcionarios o los servidores públicos, aunque estaban en su casa trabajando de manera electrónica desde ahí, sí tenían limitaciones para poder acceder a los archivos que fueran, aunque de su propia computadora, de su CPC. O sea, muchos de ellos no tenían lo que se llama un VPN para poder acceder a esos archivos, y en muchos lugares nos decían que por cuestiones de seguridad, que porque al ingresar al CPU puede ingresar a la red, y una serie de cuestiones que se ponían como posibilidades. Entonces, ante esto hicimos una suspensión total de términos, tanto para solicitudes de acceso de datos, para los tiempos para resolver los recursos de inconformidad, y también para las denuncias en materia de obligaciones de transparencia. Pero esto lo hicimos a la par de pensar que en estos momentos la transparencia que aquí conocemos, no sé, me imagino que el concepto debe ser similar, reactiva, que es yo pregunto y tú me respondes, reacciones a mi pregunta, podía en este momento quedar temporalmente, digamos, suspendida, no inhabilitada, porque las preguntas, dada la plataforma que tenemos electrónica, siguen ingresando, evidentemente, y se llamó también a las dependencias que aquellas que ellos estuvieran en posibilidades de contestar, aunque estuvieran subidos los plazos, pues se les solicitaba las pudieran contestar. Es decirle que el cálculo que tenemos es que una cuarta parte de estas solicitudes se han respondido, porque ellos también saben que esto al levantarse esta suspensión, pues va a implicar el contestar una cantidad mucho mayor de las preguntas que contestan de forma regular. Pero bueno, entonces, al suspender esta actividad y de la transparencia reactiva y también de la transparencia activa, porque también se suspendieron los plazos, ellos, por ejemplo, tenían el mes de abril para poder subir toda la información en los portales referente al primer trimestre, se les dio un plazo para que, digamos, esto se ampliara y no tuvieran que subirla, porque esto también implicaba su desplazamiento físico, etcétera, etcétera, y poner en riesgo su salud. Y entonces, si no teníamos transparencia total, digamos, o en términos regulares, reactiva ni activa, pues evidentemente hay una transparencia que creo que ha sido la salida y que nos deja mucho a pensar
que es para mí hoy es el futuro que tenemos en materia de transparencia, que es la transparencia proactiva. Y entonces voy allá a ir específicamente a qué hicimos en el caso del INAI, pero es algo similar que se hizo en cada una de las entidades federativas o de los órganos, cada quien poniéndole evidentemente un estilo propio. Lo primero es, bueno, ¿cuál es ahorita la información más relevante? Y eso evidentemente no había que ser un sabio para poderlo, pues la información relacionada con la salud y la salud relacionada con la pandemia. Y entonces el INAI, que no detentamos la información, y esto a veces, bueno, en México todavía debiese estar claro, no, el INAI no tiene toda la información, ni mucho menos, simplemente es el intermediario entre el particular y el sujeto obligado que detienta o la dependencia que detenta la información. Y entonces lo que hicimos fue acercarnos inmediatamente a las autoridades de salud, que aquí se engloban en el ministerio, nosotros llamamos Secretaría de Salud, y entonces generar un sitio, un micrositio. Lo primero que definimos es que toda la información debe estar en un solo lugar. No, aquí hay muchas dependencias, pues obviamente igual que en todas partes dedicadas a la salud, hay muchos hospitales, aquí está el Seguro Social, está el ISSSTE, está la Secretaría de Salud, está en una sola, digamos, micrositio, en una sola dirección electrónica, que su nombre es muy fácil, la pueden consultar, coronavirus.gov.mx. Ahí, digamos, pudiéramos tener toda la información más relevante de la pandemia. Y bueno, pues ahí, si se pasan a la siguiente, esta es la página, la construimos directamente con la Secretaría de Salud, que es el coordinador de todo el sector de salud, donde pues mucha información que ellos tienen, por lo que fuimos es haciéndola, tratando de hacerla más digerible en términos de usabilidad o como ustedes quieran denominarle, y por ejemplo, ustedes se dan cuenta que tiene diversas secciones, información accesible, digamos que no es para especialistas, algunos cursos de COVID, tiene un directorio de todos los contactos si uno tiene algún problema en materia de salud, a qué teléfono tiene que recurrir en todo el país, cada uno de los estados, una sección para niños, recomendaciones generales que tiene que llevar a cabo la población, las preguntas y respuestas más frecuentes sobre el tema, recomendaciones para el personal de salud, mitos y realidades por todo este tipo de cuestiones que se ha dado, material de consulta, que ya es un material más, digamos, elaborado. Tenemos una sección para adultos mayores, una sección con perspectiva de género, etcétera, etcétera, ¿no? Y el INAI, bueno, una de las cuestiones que en México se dio es que todos los días a las 7 de la noche, ya van más de 100 conferencias, el vocero, que es el subsecretario de Salud, informa del estado del arte que tiene la pandemia en México, en todo el país, desde el número de infectados, el número de sospechosos, el número de pruebas, el número de fallecimientos, no solamente a nivel nacional, sino por entidad federativa, etcétera. Se construyen mapas a nivel de municipio, etcétera. Bueno, toda esa información, hicimos una sección que se llama datos abiertos y que está dentro de las, digamos, cánones de datos abiertos, donde pues toda la gente puede consultar y sobre todo si esta sección ha generado una alta discusión en el país, porque están las series y muchas de estas series han sido cuestionadas en su confiabilidad, en su consistencia. Por ejemplo, alguien alcanzó a ver que un día había menos muertos que el día anterior, etcétera, etcétera, cuestiones que luego tuvieron que salir a ser explicadas, una serie de cuestiones que están ahí, está georreferenciada la información, esta información evidentemente es exportable para que pues, la gente pueda hacer. Luego también desarrollamos con ellos un sitio de datos personales seguros, donde está toda la información relacionada con este derecho fundamental y más, digamos, qué tienen que hacer las personas, a qué tienen derecho, cuál es lo que tienen las precauciones y las medidas que tienen que tomar los miembros del sector salud en cuanto a los nombres, identificación, etcétera. Tuvimos al inicio varios problemas de que mucha gente que lamentablemente fallecía o tenía enfermedad era públicamente conocido porque esta información se filtraba, se escapaba. Hoy, digamos, esto se ha reducido muchísimo al orientar tanto a las personas o los particulares como a los responsables de dotar de los servicios de salud. Y también hicimos un sitio de transparencia proactiva, pero para lo que es el INAI, que también es un enlace. Ahí que están,
De enero para acá, porque desde enero vimos que teníamos preguntas, es evidente, esto empezó en diciembre, por eso es COVID-19, en China tenemos preguntas y, digamos, al día de hoy tenemos alrededor de 4,000 preguntas que nos han llegado exclusivamente el COVID. Leemos pregunta por pregunta, sí, no, o sea, lo que hacemos es con nuestro buscador temático, con 10 palabras temáticas, buscamos las preguntas, las leemos y luego estas preguntas, lo que ya hicimos, perdón, fue ordenarlas en 12 temas. Pero me regreso tantito al anterior. Pero también con la Secretaría de Salud, aparte de estos datos abiertos, generamos una App Store que permite a la gente inmediatamente conocer y hacerse un autodiagnóstico, y si con este autodiagnóstico sale de alguna forma como sospechoso, qué hacer, a dónde recurrir. Y finalmente, la último aplicativo en esta cuestión es de que la persona que considera tener los síntomas, ya sea porque se hizo este autodiagnóstico o porque así lo considera, tiene ahí mismo, si obviamente ella autoriza que la aplicación pueda saber su localización, como lo hacen pues muchas hasta de propia comida rápida, etcétera. Si nosotros le damos esta facilidad o esta autorización, nos ubica el hospital más cercano que está a donde nos encontramos físicamente y nos dice el nivel de hospital. Estamos con ellos trabajando, ya se hizo en la Ciudad de México, aparte del hospital, que son hospitales evidentemente COVID, así se les llama aquí, que atienden solo a pacientes COVID. En ese sentido, ya también en esta aplicación en la Ciudad de México, y estamos por hacerlo a nivel nacional, nos está diciendo si ese hospital está lleno, está en rojo, para ya no acercarse, si ese hospital está en una capacidad casi llena o si está en verde, que hay posibilidades de encontrarlo, ¿no? Esta información es la que consideramos prioritaria en ese momento, dado que el haber digamos, dejado que no hubiera suspensión de términos, pues hubiera implicado que muchas solicitudes no hubieran sido respondidas materialmente, o si hubieran sido respondidas, no hubiera sido la respuesta oportuna. No quiero exagerar, pero si alguien iba a hacer una solicitud para preguntar dónde estaban los hospitales, pues evidentemente cuando llegara esa información, a lo mejor iba a ser muy tarde. O si iba a preguntar las estadísticas, pues esta le iba a llegar con un rezago entre se hace la solicitud y se da la respuesta, cuando esta información creemos que las características que debe tener es, primero, oportuna, casi en línea, accesible, entendible y a varios sectores. Por ejemplo, esta información también se tradujo en, digamos, extractos de esta información a lenguas indígenas y como evidentemente sabemos que no se va a leer ni se va a subir a este portal, lo que se está haciendo es a través de las instituciones del Estado mexicano que atienden a la población indígena, pues llevarla a través de las radios comunitarias o llevarlas a través de viejos mecanismos, porque lo que está claro en el caso de México, me imagino que en muchas partes, las lenguas indígenas no se leen, sino principalmente se hablan, y así debe ser la forma de transmisión. Como les decía, en el INAI, estoy cerrando, hicimos un sitio que también en nuestra página obviamente está el hipervínculo a este sitio de la Secretaría de Salud o al coronavirus, y nosotros tenemos un sitio exclusivo de transparencia que tiene que ver con todas las solicitudes que nos han llegado y nos llegan diario, las vamos recogiendo y lo que hacemos es las clasificamos en 12 categorías. En ese nos dimos cuenta que hay muchas preguntas que se repiten o son similares y lo que hicimos en un principio fue en estas 12 categorías escoger las 5 preguntas más representativas de cada una de ellas. Tuvimos 60 preguntas, las cuales la Secretaría de Salud o las dependencias nos contestaron y las pusimos en el portal para que la gente que hizo la solicitud o algunas gentes que hicieron solicitudes similares o alguna gente que no ha hecho una solicitud pueda conocer. Esta parte de estas preguntas están en preguntas frecuentes, pero son mucho más. Hoy tenemos alrededor ya de 100 preguntas, se puede decir que están en diversos temas, son 12 temas, todos relacionados con la pandemia y están ahí las respuestas. Es decir, que las respuestas han sido un poco lentas por parte de las dependencias. Hoy tenemos como un 70% de las respuestas que estamos en espera, entendemos, pero también nosotros pues tratamos para que esta información que puede ser muy útil se dé. Yo digo que los dos grandes ausencias y problemas que hemos tenido para crear un sitio igual, o 2 sitios igual desde mi punto de vista, hemos hecho los esfuerzos con los sectores, pero pues el asunto de la urgencia les ha ganado y de la atención, que es uno, pues todos los gastos
aunque hay algunas preguntas que se han contestado, quisiéramos un sitio mucho más consistente y coherente sobre todos los gastos que ha implicado la pandemia, las reprogramaciones presupuestarias que se han dado, las ampliaciones presupuestarias, así como los contratos de las compras de equipos, ampliación de hospitales, insumos médicos, distribución de estos insumos, contratación de médicos. En México se han contratado alrededor de 20,000 médicos específicamente en este periodo, etcétera, etcétera. Y otra, y con eso finalizo, que creemos que es fundamental, que es todo lo que se ha hecho en materia económica. Es cierto que hay una conferencia a las 6 de la tarde todos los días también, la de salud es a las 7, donde se informa de los diversos apoyos, microcréditos que el gobierno federal tiene pues para todas las personas que están padeciendo lo que llamamos en México la otra pandemia, y que es, digamos, la falta de ingresos, porque son personas que viven, digamos, de un salario del día, y que esta crisis, al estar inmovilizada la actividad económica, por ejemplo el turismo, o al estar por recomendaciones de salud no poder salir, pues requieren de todo este tipo de apoyos. Y creemos que es muy importante que haya esta información, porque si bien ojalá alguna gente, por ejemplo el sector rural, no tiene problemas de salud, porque digamos, alguna buena suerte o por haberse cuidado, pues sí requiere de información que le permita pues tener condiciones de sobrevivencia en muchos casos, porque estas personas se han quedado con un ingreso, y de no tener esta información, pues no le queda otra, dado que no es una medida coercitiva, lo cual aplaudo, pues salir a la calle para buscar un ingreso, dado que no encuentra o la información o los mecanismos de recibir algún apoyo que le permita más o menos sobrevivir o pasar él con su familia las partes del encierro. Hoy México está en el proceso de un regreso a la nueva normalidad. En las ciudades como México, como la Ciudad de México, seguimos en rojo. Esto quiere decir que estamos como antes, y solo se han liberado algunos sectores económicos como la minería, el sector automotriz, y se está ahora pensando en el sector turístico. Hay una gran discusión, no se ha liberado, al sector construcción con las medidas sanitarias. Y pues esperamos que ojalá, pero esto es difícil de prever, no vayamos a tener un rebrote como lo han tenido pues muchas economías, sobre todo en Europa, que ya pasaron la etapa más difícil, pero que con esta apertura han tenido un rebrote. Y nuevamente, pues la información será un insumo fundamental y vital. Y final, cuando esto alguna vez termine, y ojalá sea pronto, evidentemente a mí me queda claro que vendrá una gran ola, no solo de solicitudes y búsqueda de información, sino de reclamos de la sociedad en su conjunto, antes no vista. Sí es cierto que el acceso a la información lo hacen determinados sectores. Creo que en esta ocasión muchas personas reclamarán, pedirán, solicitarán, como ustedes lo quieran poner, una serie de información que trate de explicarles por qué se tomaron determinadas decisiones, cómo se tomaron, tanto en materias de salud como en materia económica, dado que esta pandemia, pues en muchos casos ha costado la vida a personas y ha herido a familias, y en otros casos a muchas personas las ha dejado, pues, digamos, sin un ingreso, sin un sustento, y ellos querrán saber, pues, finalmente, cómo fue, qué se hizo y por qué se tomaron determinadas decisiones. Y de la evaluación que haga la sociedad sobre estas decisiones, pues evidentemente estará un futuro cierto o incierto a los gobiernos y autoridades de todos los niveles que tomaron estas decisiones. Sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al comisionado Oscar Guerra por compartir las reflexiones de cómo se está viviendo la pandemia en México y cuáles han sido las acciones que se han tomado, ¿no? Nuestra siguiente expositora nos acompaña desde el vecino país de Chile. Ella es Gloria de la Fuente González. Gloria es consejera del Consejo para la Transparencia de Chile, es politóloga de la Universidad Católica de Chile y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Se ha desempeñado como docente en varias universidades del país en materias vinculadas a la transparencia y calidad de la democracia. En el ámbito profesional ha desarrollado una estrecha labor en torno a temas de transparencia, trabajando como consultora del CPLT y de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública. También se ha desempeñado como directora de proyectos en Chile Transparente, capítulo chileno de Transparencia Internacional,
y ha sido parte del directorio de la Fundación Pro Acceso. Actualmente es presidenta de la Fundación Chile 21 y miembro del Consejo Asesor Permanente para la Reforma del Estado, y es además analista política en programas radiales y televisivos. Le damos la más cordial bienvenida y contento de tenerla a través de esta conferencia organizada desde el Ministerio de Justicia de Lima, Perú. Adelante, Gloria. Bueno, muchísimas gracias primero al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú por la invitación. Qué gusto además estar con colegas con los que nos encontramos en distintos lugares, antes presencialmente, ahora no sabemos cuánto tiempo más va a pasar hasta que ocurra presencialmente, pero la verdad es que también es una tremenda oportunidad en este momento complejo que vivimos en este mundo, particularmente en esta región y en este continente, y tener la posibilidad al menos de poder discutir sobre el futuro, sobre los desafíos que tenemos en materia de un derecho fundamental tan relevante como el acceso a la información pública en nuestros países, ¿no? Y así que agradezco sin duda la posibilidad de compartir las experiencias, lo que hemos hecho en nuestros países, y también reflexionar sobre los aprendizajes que tenemos que levantar a partir de esta experiencia. Yo tengo por acá una presentación que no sé si comparten ustedes, básicamente, pero... Sí, la puedes compartir desde tu pantalla. La comparto yo, perfecto. Sí. Gloria, tu volumen está apagado. ¿Sigue en mute? Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Para partir de esta reflexión yo creo que hay que poner algunos puntos en el fondo sobre la mesa que me parece que es relevante de hacer, digamos, ¿no? Primero, ante la crisis sanitaria, la transparencia, creo, y yo creo que es probablemente una constante en todos nuestros países, ¿no? Todos los países, cual más, cual menos, con el nivel de impacto que ha tenido esta pandemia o no, pero cual más, cual menos, un tema que ha estado centralmente en la discusión pública es el acceso a la información y la transparencia. ¿Para qué? Básicamente porque los ciudadanos requieren transparencia en situaciones como las que vivimos para entender y para conocer los fundamentos de las decisiones públicas y sus consecuencias. Yo creo que parte importante de la confianza en las instituciones, la confianza en las decisiones de la autoridad, tienen que ver con conocer claramente y por lo tanto legitimar los fundamentos de las decisiones en el fondo que se toman los organismos públicos. Después, para efectivamente que los ciudadanos colaboren. La adhesión de la ciudadanía a las medidas adoptadas por las autoridades también tiene que ver con la transparencia y la información, con la transparencia y los fundamentos que finalmente lleva a los ciudadanos a colaborar en una situación compleja como esta. Sin la colaboración de los ciudadanos es muy difícil, por cierto, combatir una pandemia como la que estamos enfrentando. Y luego, algo que decía antes, por la confianza. La credibilidad de las personas, las instituciones y las autoridades es clave también para sostener en el largo plazo estrategias sanitarias, pero también estrategias post-pandemia, post la crisis sanitaria, lo que viene después en materia de las políticas públicas en materia social, particularmente en materia económica, que nos van a ayudar a enfrentar una situación compleja que va a ser la consecuencia inevitable para todos nuestros países de la pandemia propiamente tal. ¿Qué es lo que nos trae la transparencia? Estas son parte de las reflexiones, de alguna manera, que nosotros hemos hecho en el Consejo, que ha gatillado lo que les quisiera contar después, que son básicamente las acciones que hemos emprendido a partir de nuestra convicción. ¿Qué es lo que hace la transparencia, básicamente? Es prevenir la corrupción, es posibilitar el control social y la rendición de cuentas, mejorar la eficiencia de la gestión pública, funcionar como derecho llave, tal como decía el comisionado Guerra, fortalecer la participación ciudadana. Entendemos además, y esta es la convicción sobre la cual hemos trabajado nuestras acciones, que en el contexto de la pandemia no solamente estamos hablando de derechos fundamentales, de un derecho llave, sino que también en el contexto de la pandemia la transparencia, el acceso a la información puede colaborar a salvar vidas, porque los ciudadanos finalmente requieren también información para poder saber cómo evitar contagiarse, cómo conocer los medios, por ejemplo, de abastecimiento en situaciones donde se han declarado estado de excepción constitucional. Nosotros en Chile estamos en estado de excepción constitucional, además que venía un poco de antes a propósito del estallido social del año pasado. Estados de excepción constitucional sucesivos que limitan la posibilidad de movilización de la población, que en el caso nuestro además se ha extendido por 90 días más, según ha señalado la autoridad, requiere necesariamente información para que las personas, los ciudadanos, sepan
dónde están los medios de abastecimiento, dónde se pueden mover, la importancia de respetar, por ejemplo, las cuarentenas, más allá de estas medidas de excepción y que limitan la movilidad. Conocer el funcionamiento de los servicios de salud, eso es clave, porque hemos visto que en muchos países parte importante de lo que ha traído esta pandemia es el colapso de los sistemas de salud. Cómo acceder a beneficios sociales contingentes, que esto va a ser probablemente el desafío a posteriori de la situación de mayor emergencia que estamos enfrentando ahora, que es básicamente saber dónde las personas van a poder, durante la pandemia, pero después, acceder a beneficios sociales, a subsidios, a prestaciones que permitan efectivamente salir de esta situación o por lo menos enfrentar la precariedad y la vulnerabilidad que según nos va a dejar. Y luego conocer el funcionamiento de los servicios básicos, que también es más o menos clave, ¿no? Sabemos también que, y lo hemos visto además en el marco de las crisis de las democracias representativas y los dilemas que enfrentan las democracias hoy en día, que la pérdida de confianza evidentemente trae también pérdida de costos, o tiene costos políticos y también tiene costos reputacionales. Es decir, si no tenemos transparencia, que son parte de las causas recientes de los estallidos sociales, se marca en el fondo la sospecha de la relación entre el mundo público y privado, la sensación de abuso y malestar de la ciudadanía. Entendemos también que las transacciones costosas para los ciudadanos y para las instituciones, que en el fondo nos traen, que sin acceso a la información pública, que en el fondo es tortuosa, que no hay denegación de información que debiese ser pública, se deben desencadenar procesos costosos, ciudadanos que no saben dónde y cómo reclamar, se activa instancia de litigios, de controversias, ralentización de los procesos, ineficacia y costos para las propias instituciones. Entendemos que hay transacciones que son costosas para las instituciones y entendemos que el acceso a la información pública nos puede permitir paliar en el fondo o enfrentar este tipo de situaciones. Se pierden también beneficios, ¿ah? Si no hay transparencia. ¿Qué es lo que sucede? Recurrentemente se ocurre bonos, subsidios y otros beneficios estatales que no son cobrados por los beneficiarios porque seguramente nunca supieron, nunca se enteraron, o porque se abren llanamente espacios para la corrupción donde efectivamente la asimetría y efectivamente la desigualdad para poder acceder a ciertos beneficios hace que haya partes de la población que finalmente se queden fuera de aquí. Y entendemos entonces que aquí hay elementos fundamentales. Lo mismo de que va a ser particularmente sensible a la hora de establecer políticas sociales que vayan en ayuda, particularmente a las personas más vulnerables y que van a quedar en una situación de mayor vulnerabilidad aún en esta situación, el riesgo efectivamente que si no hay transparencia se produzca el riesgo de hacer mal uso de recursos del Estado, de abuso de poder, básicamente la toma de decisiones que se produzca. Falta claridad en los datos en general de la crisis, son parte en el fondo de las discusiones que yo creo que están instaladas hoy en día en América Latina a propósito de la discusión sobre el acceso a la información, la transparencia y una situación de excepción constitucional. De hecho, no es menor que la resolución 1 de este año de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya hecho referencia justamente, además de en el fondo de prevenir de todos los retrocesos eventuales que se pueden producir en materia de derechos humanos a propósito de la existencia de la pandemia, que uno de los puntos centrales que haya puesto sobre la mesa es que en el fondo, o alertarnos más bien, que no se vayan a producir retrocesos en materia de acceso a la información pública o vulneración a los datos personales a propósito justamente de las situaciones de excepcionalidad, de excepción constitucional que viven varios de nuestros países. En ese cuadro, ¿qué acciones hemos emprendido desde el Consejo para la Transparencia? Nosotros entendemos que tenemos un rol fundamental como un órgano garante en materia de derechos fundamentales, a propósito del acceso a la información y toda la tradición en el derecho internacional que tiene que ver con esto. Entendemos que tenemos además un instrumento que es un instrumento fundamental en la lucha contra la corrupción, y entendemos también que tenemos un instrumento que es un derecho llave, es decir, un instrumento que es un ejercicio que permite el ejercicio de otros derechos. Entendido ese contexto, entendido que esa es parte de nuestra labor, hemos elegido o hemos emprendido una serie de acciones que tienen que ver, por una parte, con las facultades o la potestad que nos da la propia ley de transparencia y acceso a la información pública en Chile, pero también entendiendo que hay un rol de órgano garante que es innegable y por lo tanto tenemos que ser en esto más activos y proactivos que incluso a veces lo que señala la propia ley en materia de transparencia activa y derecho a acceso a la información, digamos que son básicamente las dos miradas sobre las cuales las leyes de transparencia en nuestros países se instalan. ¿Qué hemos hecho entonces? En primer lugar, hemos generado oficios sobre medidas de transparencia y acceso a la información y también recomendaciones en materia de protección de datos personales para el tratamiento de datos personales y sensibles. Esto es bien importante porque
pese a que el Consejo para la Transparencia, en el caso de Chile, es el órgano de acceso a la información pública, el órgano básicamente que es el órgano garante en materia de transparencia, nosotros tenemos una disposición legal que está dada por el artículo 33 letra M de la Ley de Acceso a la Información, que nos faculta, al menos en materia de los sujetos obligados en materia de transparencia, a ser vigilantes en materia de la norma específica que existe en Chile, que es un poco más antigua y que se está rediscutiendo ahora, pero que es la Ley de materia de protección de datos, de protección de la vida privada. Y sobre esa base nosotros hemos iniciado una serie de acciones que tienen que ver básicamente con oficiar a los sujetos obligados, a los organismos públicos, por una parte, para recordar cuáles son las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información, para recordar que estados de excepción constitucional no doblegan, no conculcan ni suspenden en el fondo el derecho a acceso a la información pública, para pedirle a los órganos públicos y en especial para aquellos que están en el combate o en el trabajo permanente de generación de información sobre la pandemia, que adopten iniciativas de transparencia proactiva como una buena práctica que ayuda a la legitimidad de las tomas de decisiones, que ayuda a la confianza en la toma de decisiones, y eso nos parece clave, más allá de las propias, en el fondo, obligaciones que tienen estos sujetos en materia de transparencia activa y derecho a acceso a la información. Y recomendaciones, como decía, en materia de protección de datos personales, porque evidentemente en Chile existe además, y probablemente en muchos de los países nuestros también, además una doble protección cuando se trata de datos de salud, ¿no? Nosotros tenemos una legislación que protege además los datos del paciente, los datos de salud, que se consideran no solamente datos personales, sino que datos de carácter sensible. Por lo tanto, hemos generado una serie de otras recomendaciones que tienen que ver particularmente con datos de salud. Tanto así que, por ejemplo, la aparición de aplicaciones, la propia autoridad gubernamental hace un tiempo atrás anunció una aplicación, de hecho, para poder georreferenciar y generar información sobre personas, por ejemplo, enfermas, o datos en el fondo de personas que tenían o presentaban algún tipo de síntoma, y nosotros inmediatamente lo que hicimos fue, a partir de la legislación vigente en Chile, que digo, es un poco antigua, del año 99 en materia de protección de datos y protección de la vida privada, generar una serie de recomendaciones que permitía poner un marco también y alertar respecto al respeto a los derechos ARCO, respecto al tratamiento de datos personales, que nos parecía fundamental. Entonces, hemos iniciado por ese ámbito una serie de acciones. Por cierto, esto tiene que ir acompañado. En el mundo en que vivimos, la verdad es que parte importante de las acciones que puedan hacer órganos garantes tiene que ver también con la capacidad de comunicar. Y por lo tanto, lo que hemos hecho también es generar una serie de acciones en materia de comunicación que nos permite también estar alertando permanentemente, estar evaluando, poniendo alertas, poniendo señales permanentemente en los medios de comunicación. Y consideramos que eso es parte, muy relevante, porque es parte también de la estrategia de poder hablarle a la opinión pública en general, y no solamente lo que termina pasando muchas veces con nuestros órganos garantes, que es hablarles al público, en el fondo más cercano al público cautivo que tenemos permanentemente, ¿no? Aquí se trata de hablarle a la sociedad, por lo tanto, la generación de una estrategia comunicacional es muy importante al respecto. Luego, declaraciones públicas. Nosotros somos un órgano colegiado, igual como sucede en el caso, por ejemplo, del INAI, y por lo tanto, la acción que no solamente depende del presidente del consejo, sino que también depende de todos los consejeros de este órgano colegiado, en nuestro caso de 4 miembros, le da fuerza también a la posición de la institución respecto a esto. Lo que hemos hecho básicamente en esa materia es declaraciones públicas sobre el rol del Consejo para la Transparencia en la protección de, básicamente la promoción del acceso a la información pública, y relevar el rol que tenemos también en materia de protección de datos personales, haciendo presente permanentemente que los estados de excepción constitucional no vulneran, ni dejan, ni congelan ninguno del ejercicio de estos derechos, que son, por cierto, muy, muy relevantes en la línea, además de lo que han dicho, como decía hace un rato atrás, organismos internacionales. Luego, la realización de seminarios. Hemos estado en un esfuerzo a propósito de esto que decíamos de tener webinars, o la posibilidad de tener estas instancias de conversación distintas. Hemos iniciado una serie de seminarios y workshops que lo que buscan es justamente instalar estos debates en la sociedad. Pandemia, enfermedades de datos personales, virus y democracia, acceso a la información, transparencia, riesgo. Hacernos preguntas que entendemos también que con stakeholders, con expertos, con la comunidad internacional, es importante también que nos empecemos a hacer. Estamos convencidos, nosotros estamos discutiendo, de hecho, 2 nuevas legislaciones en materia de
por un lado, transparencia, la ley de transparencia 2.0, después de más de una década de existencia en nuestra ley de acceso a la información. Estamos discutiendo también en materia de protección de datos una nueva ley de protección de datos, que lo que hace es básicamente entregarle en plenitud al Consejo para la Transparencia la potestad sobre los datos personales, en la línea de lo que ha hecho México y el INAI. Pero entendemos también que a propósito de la pandemia, bueno, y nosotros, decía hace un rato atrás, a propósito además del estallido social, en el caso chileno nuestro, veníamos haciéndonos preguntas ya sobre, bueno, la efectividad o qué cosas debiéramos mirar en estos dos derechos fundamentales y que son aprendizajes en el fondo que nos trae la pandemia también. Y por ahí tenemos algunas reflexiones, pero que hemos querido, en la línea de seminarios, workshops y demás, promover también ese tipo de debate, porque estos debates no son solamente internos, estos debates se hacen de cara a la ciudadanía, de cara a los stakeholders, de cara al mundo académico, de cara a los intelectuales en general, que podemos, para poder construir juntos este aprendizaje que entendemos que es muy importante. Luego, propuestas de plataforma de gasto público COVID. En la línea de lo que nos contaba el comisionado Guerra, que ha estado haciendo el INAI, nosotros hemos estado en un esfuerzo. Hay plataformas en el fondo del Estado donde hay cierta información que se ha ido publicando sobre la situación sanitaria más específicamente, con algunos cuestionamientos y demás, pero hay plataformas que funcionan en ese sentido. Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos ido desarrollando en el último tiempo, entendiendo que lo que viene ahora es un plan económico muy fuerte, una reactivación muy fuerte, que va a traer una serie de elementos, en el fondo mucha información que tiene que ver básicamente con gasto público muy sustantivo en torno a ayudar a las familias, a los más vulnerables a poder salir de esta situación y también reactivar, por cierto, la economía. Lo que hemos hecho entonces es generar una plataforma para recopilar, unificar, publicar la información que está publicada en distintos lugares en el Estado, los fuentes de informe, las reparticiones públicas, la manera en que se está gastando el presupuesto, etcétera, que nos permita unificar esa información que está dispersa en muchos lugares y nos permita ir haciendo un control social o habilitando el control social respecto a cómo se va a enfrentar el gasto asociado a las políticas públicas para poder paliar los efectos de la crisis. Luego, más específicamente, nosotros iniciamos además, ya hace un tiempo, de un tiempo a esta parte, y este espacio ha sido un ejercicio, nos ha permitido, lo de la pandemia nos ha permitido generar un ejercicio más específico sobre esto. Hemos realizado un monitoreo permanente respecto a la información oficial que ha ido publicando el gobierno, ¿no? Teniendo como referencia las recomendaciones y requerimientos que hizo el propio Consejo para la Transparencia. A eso nosotros le llamamos ejercicios de transparencia focalizada, cuyas alertas en el fondo se van levantando a partir de, por ejemplo, denuncias que existen de medios de comunicación, de periodistas, de sociedad civil, sobre la existencia de algunos espacios donde, por ejemplo, la entrega de la información está siendo dificultosa, o en el fondo se entregan respuestas que no están adecuadas a lo que establece la norma de transparencia, o alertas, por ejemplo, respecto a información que nosotros vemos que en el portal de transparencia ciertos organismos públicos que están de alguna manera más lentos y que son además centrales en el combate a la pandemia para poder entregar información. Y nosotros con eso iniciamos procesos de fiscalización, monitoreo, bueno, y además nosotros tenemos competencias para poder iniciar cuando corresponde investigaciones específicas, sumarios y aplicar sanciones si corresponde, ¿no? Luego, estándares internacionales. Nosotros hemos estado mirando permanentemente también y hemos estado monitoreando y levantando buenas prácticas, los mejores estándares en materia de experiencia internacional, en materia de transparencia y protección de datos personales, y en ese esfuerzo hemos estado también adaptándolo, pensando en lo coyuntural sin duda, pero también pensando en las discusiones que vienen, particularmente en materia legislativa, para poder también fortalecer aquello que hemos estado haciendo, ¿no? ¿Cuáles entendemos nosotros que son los desafíos para la institucionalidad de acceso a la información de cara a lo que hemos ido mirando en el aprendizaje, además, como decía, no solamente desde la pandemia, desde los primeros casos que se detectaron, en el caso nuestro a partir del mes de marzo en Chile sobre el COVID-19, sino que además un poco de antes a propósito del estallido social? Primero, entendemos que la emergencia, estos estados de emergencia, estos estados de excepción traen consigo algunas restricciones a las libertades fundamentales, en la línea, como decía hace un rato, lo que ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Algunas restricciones que pueden estar ligadas a la libertad de prensa, de culto, la libertad de movimiento, en algunos casos justificadas por la propia emergencia que significa la pandemia, como
como la libertad de movimiento, la libertad de culto, por ejemplo, el acceso a la justicia y el debido proceso, el derecho a la propiedad, el derecho a ejercer cualquier actividad económica, en el marco de estos desafíos que en el fondo hemos visto. ¿Qué sentimos entonces nosotros que debemos hacer? Y en esa línea hemos iniciado investigaciones, básicamente fiscalizaciones en materia focalizada, hemos estado pendientes y haciendo en el fondo las denuncias o las alertas que corresponden a los medios de comunicación. Lo que entendemos claramente es que los órganos garantes de derechos debemos actuar de manera diferente. En este caso, precaviendo que el derecho a acceso a la información pueda, y tengamos la certeza que pueda, otorgar información sobre las limitaciones que se están generando, conocer los fundamentos de estas limitaciones no pueden bajo ningún punto de vista, primero, en todos los casos justificarse y luego mantenerse en el tiempo, su temporalidad, que es clave, las limitaciones o regulaciones en el fondo que les dan cabida, y por supuesto la proporcionalidad de las medidas que se toman respecto a la situación que se enfrenta, y entendemos que eso también es muy clave respecto a la situación que enfrentamos. ¿Cuáles son los desafíos que nosotros entendemos que tiene, y esta es nuestra reflexión a nivel nacional, a nivel de lo que hemos visto en Chile, pero también creemos que una reflexión que es importante promover en la lógica de los países, por ejemplo, que conformamos la red de transparencia y acceso a la información, y también de aquellos que somos parte de la red iberoamericana en materia de protección de datos personales? Primero, entendemos que la transparencia proactiva, lo decía también el comisionado Guerra hace un rato atrás, la transparencia proactiva a veces está limitada, por lo menos a nosotros nos sucede eso por la ley que básicamente crea las leyes de acceso a la información pública, ¿no? Que establece procedimientos en materia de derecho a acceso a la información y en materia de transparencia activa. Pero los campos en general están predeterminados. En materia de transparencia activa es un listado de información que se publica, y en materia de derecho a acceso a la información, si no concurren las causales de reserva, hay información que se entrega, pero esa información tiene también una cierta temporalidad, que a veces es una temporalidad que no conversa muy bien con la necesidad de la emergencia de tener información pertinente, rápida, eficaz para enfrentar una situación compleja, ¿no? Y entendemos que hay una reflexión que hacer sobre la transparencia proactiva, qué es lo que sucede particularmente en este tipo de situaciones, cómo se habilitan canales de denuncia ciudadana, en el fondo que efectivamente permita facilitar la existencia de información de manera más pertinente, eficaz, más rápida, para que los ciudadanos confíen en la información que están entregando los servicios públicos, y entendemos ahí que hay un desafío fundamental. En Chile, parte importante de la información que se ha ido liberando, que se ha ido generando con ciertas metodologías, cada vez con más datos, con varios cuestionamientos por cierto, pero más datos, la información que solo se ha ido obteniendo mediante un ejercicio relevante e importante, que creo que es parte también de las discusiones a promover en la región, un ejercicio importante y relevante de accountability social. Sin el ejercicio de accountability social, en muchos casos, de medios de comunicación por una parte, de organizaciones de la sociedad civil por otro, que empujan, y que en el fondo es el rol que tienen, ¿no? De empujar el accountability social, la verdad es que se hace muy difícil que solo los órganos garantes podamos levantar esta información, estas alertas, hacer en el fondo estos reparos, ¿no? Y ahí creo que es clave, en el fondo, el rol que nosotros tenemos de actuar como órganos garantes de la mano con esas organizaciones o esas entidades o esos actores también que realizan esa labor. Y es por lo que decía hace un rato atrás, ¿no? En general nuestras normas en materia de acceso a la información pública tienen plazos máximos de entrega que, para efectos de enfrentar situaciones como las que tenemos hoy en día, suelen ser plazos que son excesivos para lo instantánea que se requiere la información. En nuestro caso, por ejemplo, son 20 días hábiles que se pueden incluso prorrogar a 30 días, ¿no? En 30 días, en una situación de pandemia, de contagio, como el que tenemos, probablemente ese tiempo va a ser muy excesivo, ¿no? Y eso sin considerar que, por cierto, las partes, de no llegar a algún acuerdo, pueden ir a litigar a los tribunales, y eso agregarle otro tiempo más a información que se requiere ya para la confianza, para la legitimidad, para la toma de decisiones en general. Y nosotros creemos ahí que hay reflexiones en el fondo que tenemos que aprender y que tenemos que hacer. Es clave considerar que podríamos pensar en ciertos plazos especiales en casos de excepción, o ver la posibilidad de que el órgano garante haga por ejemplo, requerimientos de oficio
a ciertas instituciones públicas que permita agilizar la disponibilidad de información, que entendemos que es clave, no solamente porque es un derecho humano fundamental, no solamente porque habilita un derecho llave, sino porque entendemos que es clave para el desarrollo, para la confianza, para la legitimidad y, en definitiva, para sostener sistemas democráticos como los nuestros, ¿no? Por último, para ir terminando, las solicitudes de acceso a la información pública están limitadas a un plazo máximo como se entrega, que suele ser excesivo para la instantaneidad de la información. En el caso de Chile, decía 20 días hábiles, incluso prorrogable. Creemos que es muy importante en este cuadro entender también la necesidad de poder pensar de manera armónica, además, cómo el derecho a acceso a la información pública y al mismo tiempo la protección de datos personales conversan de manera amigable, cómo generamos experiencia que nos permita, por una parte, efectivamente, permitir y hacer más eficiente, particularmente en situaciones de excepción como la nuestra, excepción constitucional, situaciones en el fondo que nos permita ser efectivo, eficiente, el acceso a la información, pero que eso no signifique bajo ningún punto de vista vulnerar datos en el fondo personales, ¿no? Entendemos que hay un desafío ahí de ponderación sin duda de derecho. El INAI, que tiene una experiencia vasta en esto, sin duda podrá dar fe de la posibilidad en el fondo de generar esa ponderación. Pero entendemos además que tenemos un enorme desafío, y eso es parte importante de una discusión que está de la mano con esta conversación, ¿no? Que creo que es un debate hacia el futuro que es interesante generar, que es un desafío sobre la fortaleza o la modernización del Estado en general. Sin data disponible, sin la posibilidad de tener información disponible, interoperable, con la lógica de datos abiertos, que permita la participación ciudadana, por ejemplo, que permita estar efectivamente en formato de datos abiertos, la verdad es que es muy difícil también que el control social suceda. Y ahí tenemos también un desafío cultural enorme en nuestros países que enfrentar, no solo ahora, no solamente por la situación sanitaria que estamos viviendo ahora, que ojalá logremos sortear de una buena manera en todos nuestros países, sino que después, porque seguramente las condiciones, las consecuencias de esta pandemia que estamos viviendo nos van a acompañar por mucho tiempo en materia económica, en materia social y en materia política. Y tenemos que garantizar en ese cuadro que el derecho a acceso a la información pública, y la ponderación, por cierto, la discusión que tiene que ver en materia de datos personales también en esto, sean derechos que sean irrenunciables por la población. De eso depende básicamente la fortaleza institucional, política, social y, por cierto, de nuestras democracias en el futuro. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Gloria, por compartir las reflexiones que has compartido con nosotros a la luz del caso chileno y sobre todo por las sugerencias de cómo mejor abordar esta problemática, cómo lidiar con la protección de derechos, sobre todo en cuestiones de datos personales y acceso a la información pública en el contexto de la pandemia. Seguidamente damos el pase, nuevamente retornamos al Perú y nos acompaña Maruska Chocobar Reyes. Ella es ingeniera industrial de la Universidad de Piura con estudios de maestría en Ingeniería de Sistemas por la Universidad de Lima, Perú. Es actual secretaria de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú, que es el ente rector del Sistema Nacional de Transformación Digital del país, con un enfoque centrado en servicios digitales, seguros y desarrollo y bienestar social y económico para los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Desde la Secretaría de Gobierno Digital, Maruska ha impulsado la promulgación de la Ley de Gobierno Digital, la Declaración de Interés Nacional de Gobierno Digital, la innovación y la economía digital con enfoque territorial, la publicación del estudio de gobierno digital en el Perú por la OSD, y la creación del Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital, también la creación del Sistema Nacional de Transformación Digital y el establecimiento del marco de confianza digital en el país. Le damos la más cordial bienvenida a Maruska, una funcionaria pública de nuestro país, y recordarles que tenemos 20 minutos para nuestras presentaciones. Tratemos, por favor, de ser estrictos. Gracias. ¿Cómo están? Muchas gracias Arely. Muchas gracias a la invitación que me ha hecho Eduardo, Marcia, y encantadísima de estar con una súper audiencia nacional e internacional. Espero que lo que pueda aportar hoy desde mi país, bueno, sume a la discusión que he venido escuchando y que de verdad es bastante enriquecedora para la situación en la que nos encontramos mundialmente. Yo voy a hablarles un poco de los datos abiertos dentro de
impulso a la transparencia y la institucionalidad que hoy tiene en el Perú la Autoridad Nacional de Protección de Datos y la Autoridad Nacional de Transparencia, y cómo es que vinculamos esa necesidad de llegar a un ciudadano mucho más, de una manera mucho más cercana, a un ciudadano que requiere también una vigilancia social y entender cómo se hace esta vigilancia social. Y bueno, he denominado un poco esta presentación Datos Abiertos para el Mundo. El trabajo que venimos haciendo de la mano con el Ministerio de Justicia, en manos de la Autoridad Nacional, es un trabajo muy cercano y de alguna manera han confluido nuestras intenciones de poder llevar soluciones digitales a los ciudadanos, siempre en el marco de esta transparencia por aquello que consideramos debe ser informado a los ciudadanos. Y sabemos que el componente digital es un componente mucho más de mucho mayor impacto. Cuando nosotros hablamos de datos, cuando nosotros hablamos de digital, hablamos también de historias detrás de estos datos, de sostenibilidad, de la preocupación por lograr una equidad, de poder hacer mucho más democrático el conocimiento hacia las personas. Entonces, de esto quisiéramos poder tomar la reflexión de que en medio de esta emergencia mundial, lo digital ha permitido unir personas, unir historias, unir datos, y también ha generado retos para nosotros desde los estados, desde los gobiernos, para poder llegar de una manera mucho más transparente y sincera. Esto es una mirada muy rápida de cómo se ha venido moviendo el Perú hacia ser un país digital, una constitución en los últimos 3 años tratando de fortalecer una institucionalidad con respecto a lo digital, partiendo de la creación de una Secretaría de Gobierno Digital, siguiendo por los lineamientos de OCDE, y terminando a inicios de este año, antes de toda esta revolución acelerada que ha ocasionado el COVID-19, con la emisión de 2 decretos de urgencia. ¿Y por qué haciendo esta reflexión? Hemos venido caminando alrededor de la seguridad digital, hemos venido caminando alrededor de alinearnos al Convenio de Budapest, de poder declarar de interés nacional el gobierno digital, la innovación, la economía digital, con un enfoque importante que es el enfoque en los territorios, es decir, que Lima no es el Perú, y en el caso de los otros países la capital no termina siendo la identidad de todo el país, y en nuestro caso particular tenemos una idiosincrasia y una geografía compleja, ¿no? Al interior de nuestro país hay una serie de brechas que necesitamos cerrar. Entonces, al inicio de este año emitimos 2 decretos de urgencia. Uno que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital, que pone de alguna manera sobre la misma mesa de discusión al sector público y al sector privado para poder avanzar en los temas digitales. Ya no un sector público avanzando con un sector privado consultivo, al que de alguna forma pues no lo involucrábamos desde el inicio de las decisiones, y al crear el sistema hay una interacción mucho más detallada, y de hecho hemos venido trabajando con ellos desde antes y con el sistema creado mucho mejor. Y lo más importante es que se apruebe el marco de confianza digital, que tiene como componente fundamental el trabajo que hace el Ministerio de Justicia a través de la Autoridad Nacional de Protección de Datos y también la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor que tiene a cargo Indecopi en el Perú. ¿Cuál es esa perspectiva que nos une ahora hacia el 2021, que es nuestro bicentenario o más? Enfocarnos en servicios digitales, en confianza digital, en gobierno de datos y en plataformas digitales únicas para hacer la cosa mucho más sencilla a los ciudadanos. Y hemos venido trabajando en una arquitectura y en un gobierno de datos. Esto no está resuelto. No sé si existe ya algún país que en medio de esta emergencia no haya tenido algún problema con datos y cómo se consolidan y cómo se identifican y cómo se establece un gobierno de datos y una gestión. Estamos en ese camino, en la mitad de la emergencia. Y necesitamos tener varias etapas, ¿no? Una etapa donde implementamos una arquitectura, una etapa 2 donde identificamos cuáles son las principales fuentes de datos para compartir, para interoperar, como bien comentaba la expositora anterior, para interoperar, para tener seguridad sobre qué cosa estamos vinculando con otra, una etapa de establecimiento y finalmente una etapa de gestión de datos. Esto rodeado de una capa de cultura del dato, que sea abierto desde el diseño, pero que también haya una calidad del dato para que lo que se comparta efectivamente sirva para poder hacer la vigilancia social y la investigación. Venimos trabajando con un marco regulatorio que se viene, o sea,
Seguimos el lineamiento de OCDE de desarrollar un marco regulatorio adaptado digitalmente. Tenemos esta ventaja colateral de la epidemia, que tenemos un Congreso activo con respecto a poder impulsar lo digital y que las leyes propuestas hoy están saliendo digitales desde el diseño, ¿no? O sea, están viniendo con un enfoque bien importante y necesitamos también impulsar esto de la apertura desde el diseño, una interoperabilidad y también tener dentro de estos documentos este acompañamiento de poder tener el acceso a la información pública y la transparencia. Por eso es que no existe forma de poder avanzar si no trabajamos de manera conjunta con la autoridad de transparencia en un marco mucho más general de gobierno de datos o en un marco mucho más general de integridad pública que lo tiene a cargo la Secretaría de Integridad Pública también en PCM. Y en este slide quiero contarles que de estos 2 decretos de urgencia hay una condición importante que tiene el Perú, que hoy tenemos una ley que define la transformación digital como un proceso continuo, disruptivo, estratégico y de cambio cultural. Tenemos una ley que define los datos como activos estratégicos para poder tener el acceso, la transparencia, el estricto cumplimiento a la normatividad en materia de protección de datos, gobierno digital, seguridad digital, pero que se constituye como un pilar para comenzar a generar una cultura de datos transversal, ¿no? O sea, una cultura de datos que nos pueda igualar a las decisiones que se toman a nivel del sector privado también, y por qué no llevar también al sector privado hacia la cultura de apertura de datos. Y también tenemos una ley que define la confianza digital como un componente de la transformación digital en este camino. ¿Y por qué es importante el nivel de ley? Porque es la manera en la que tenemos de declarar la importancia que tenemos y que hemos adoptado a nivel de los datos en el Perú. A nivel de cómo estamos llegando a los ciudadanos, Perú está en algunas posiciones interesantes que tenemos que revisar y que tenemos que también impulsar. Seguramente todos los países vamos a mejorar después de esta emergencia, pero hay 2 componentes importantes que son la participación de los ciudadanos y los servicios orientados hacia los ciudadanos, servicios digitales. En la participación de los ciudadanos hemos abierto una línea directa donde el ciudadano puede interactuar y puede decirnos si el servicio digital le es útil o no. Y hemos subido 46 posiciones en el indicador de participación ciudadana de la ONU, pero también en el ranking mundial de innovación, que son este año van a salir un poco más tarde las evaluaciones, pero también nos sentimos contentos de que hayamos mejorado también los servicios digitales, aunque realmente la tarea todavía es bastante larga. En esa línea hemos abierto un espacio para que los ciudadanos participen directamente con propuestas que puedan hacer que nosotros desde el Estado pues aceleremos algunas inquietudes y nos está ayudando mucho este espacio de participación porque para el diseño de servicios públicos ya salíamos a hacer entrevistas y no tanto el focus group, ¿no? Sino una entrevista donde demorábamos un tiempo para entender cuál era esa necesidad del ciudadano. Pero en este caso ya hay un espacio digital que nos permite también pues escucharlo. El ciudadano coloca su propuesta y puede esto ser canalizado de manera rápida, sencilla y no tan burocrática o regulatoria. Y este es un espacio donde también hay acceso a la información pública para ellos. En el marco de la epidemia, lanzamos una plataforma, dentro de la plataforma digital única del Estado, gov.p, un espacio exclusivo para el coronavirus. Y en este espacio comenzamos a llevar a los ciudadanos hacia una manera sencilla de poder leer la información. Y en esa ruta comenzamos a abrir la información a través de las indicaciones y el seguimiento de la Secretaría de Integridad Pública y de la Autoridad de Protección de Datos y de Transparencia. Y comenzaron a abrirse, por ejemplo, datos como, o sea, comenzamos a reportar datos como lo que se ha invertido o lo que se ha designado en el Reporte Nacional de Entrega de Bonos, esto con el Ministerio de Inclusión Social, el Ministerio de Trabajo, en un trabajo también de esfuerzo adicional, porque efectivamente la pandemia nos ha generado un trabajo mucho más acelerado en poder transparentar aquello que el Estado venía ya invirtiendo.
También está dentro del bono el avance, esto es una página referencial dentro de la misma página del coronavirus, y se va viendo cómo es que los bonos se van entregando en las diferentes modalidades de bonos, cuánto es el monto que se ha venido entregando a la fecha. Recientemente se abrió la información sobre el programa Reactiva Perú y se está incorporando también en esta misma página. Y a nivel de datos abiertos, se han abierto datos sobre el Sistema Nacional de Defunciones y hemos abierto los datos también de los casos positivos por COVID. Y esto fue muy demandado por los investigadores a nivel nacional. Han hecho mucho énfasis en la importancia de poder abrir los datos para poder hacer estimaciones con respecto a lo que viene de la epidemia. Y esto ha venido siendo impulsado por el mismo presidente en una conferencia de prensa. Se han abierto los datos. De hecho, el mismo presidente habló de la apertura de datos como una decisión del gobierno, un esfuerzo de un equipo de la academia y la sociedad civil. Como aliado clave está la Autoridad de Protección de Datos en todo momento. Nosotros también hemos lanzado una aplicación y hemos tenido un factor importante de poder aprender y al mismo tiempo proteger, siguiendo toda la normatividad vigente en el país. Hemos tenido un marco legal que también impulsa la apertura de datos con la Ley de Gobierno Digital. Estos son algunos de los resultados de lo que supuso la apertura de datos en el Perú, análisis de investigadores especializados que han también servido para alguna toma de decisiones del Estado y nosotros construir esa cultura basada en datos, sobre todo de datos abiertos. Nos falta mucho, sin duda, todavía abrir. Se han abierto datos de bonos, del sistema de funciones, de los positivos, y nos falta todavía mucho abrir en cuanto a las personas recuperadas y estos especialistas que nos han venido pidiendo información. Para terminar, la política nacional de transformación digital se viene construyendo sobre el marco de una ciudadanía digital donde un ciudadano sepa cuáles son sus deberes y derechos, cuáles son, cómo comportarse como un agente activo en una sociedad digital. Hay una ruta en la que estamos involucrando a todo el sistema, a todo el ecosistema digital. Esto no es sencillo, no tenemos el asunto, no es... creo una tarea de hoy, es una tarea que viene construyéndose, pero que todavía tenemos camino por recorrer. Una mirada muy rápida a lo que tiene hoy los componentes de una encuesta nacional que hemos lanzado para poder recuperar de la población aquello que consideran debería estar en la Política Nacional de Transformación Digital. Esto es un poco lo que quería comentarles. Encantada de estar con ustedes. Muchísimas gracias, Marushka, por toda la información que has propuesto, sobre todo a los ciudadanos peruanos, del trabajo que está haciendo la Secretaría de Gobierno Digital, de la PCM, de la existencia de esta información, de estos datos, no solamente para beneficio de investigadores, sino sobre todo como una cuestión de responsabilidad del Estado hacia la ciudadanía. Nuestro siguiente expositor nos acompaña desde el Brasil. Él es Marco Lindemeyer. Marcos Lindemeyer es graduado en Derecho por la Universidad Federal de Rio Grande del Sur. Es auditor federal de Finanzas y Control de la Contraloría General de la Unión y secretario ejecutivo de la Red Nacional de Ouvidorías de Brasil, que más o menos, si hago una traducción correcta, es casi como una equivalencia a la Defensoría del Pueblo de Brasil. Fue comisionado de la Comisión de Amnistía de Brasil y participó del equipo responsable de implementar la Ley de Acceso a Información y la Ley de Protección a los Derechos de Usuarios de Servidores Públicos en el país. Desde el año 2016 es jefe de gabinete de la Oficina del Ouvidor General de la Unión, institución responsable de decidir las apelaciones en materia de derechos de acceso, desde donde coordina la articulación institucional nacional e internacional y proyectos de innovación en participación ciudadana. Le damos la más cordial bienvenida, Marcos, y agradecidos desde el Ministerio de Justicia por ser parte de este panel. Hola, buenas noches. Bueno, en Brasil ya esta noche, bueno, es un gusto estar con ustedes. Gustaría de agradecer muchísimo la invitación hecha por el Ministerio de Justicia y por la Dirección de Transparencia y Protección de Datos, en la persona de Eduardo Luna. Y bueno, para empezar a hablar un poco sobre los desafíos que tenemos aquí, y creo que compartir la experiencia de Brasil, y creo que son desafíos que son comunes a todos nosotros, ¿sí?
en un escenario, lo que nos une ahora es un escenario excepcional, y no para lo bueno, sino que por una situación de calamidad pública. Y por lo tanto, siempre cuando estamos en vista de una situación así, creo que las políticas públicas necesitan cambiarse y desarrollarse, y tienen como los grandes saltos. Y ahí gustaría de mostrarles un poco lo que tenemos aquí en Brasil. Desde ya pido disculpas por el castellano, que ya no está muy bueno, pero sí, si no comprenden, pueden enviar por el chat la pregunta y, bueno, encuentro a alguien que pueda contestar. Bien, déjame compartir la pantalla. Creo que ya está, ¿sí? Bueno. Entonces, la experiencia de Brasil ante el desafío de la política de acceso a información en el contexto muy específico del COVID-19. Todos creo que saben que la situación ahora en Brasil, nosotros somos como el segundo país con el más grande índice de contaminación, y también ante la situación actual, además de una crisis sanitaria, tenemos también una crisis económica y social, que es el resultado de la política de combate a la pandemia de COVID-19. Entonces, una de las medidas más importantes y tal vez más significativas que tenemos que enfrentar en ese momento es la medida de distanciamiento social o aislamiento social. Y con eso tenemos como repercusiones muy fuertes en el ámbito económico y social. Así que en ese momento esa crisis creó una situación, un contexto muy distinto de lo que teníamos antes. Y en ese punto es necesario que tengamos en mente que dos principales roles del acceso a información y de la transparencia se ponen a toda prueba, que son en principio la apreciación de la dimensión instrumental del derecho de acceso a información. Lo que quiero decir con eso, bueno, nosotros hablamos desde un locus muy específico, porque nosotros somos ombudsman también. Entonces tenemos el mandato de los servicios públicos, de la defensa de los derechos de los usuarios de servicios públicos. Y aquí es muy importante que la información esté disponible y esté lista para que los ciudadanos que están en una situación de vulnerabilidad puedan acceder a ellas y ejercer sus derechos ante el Estado. Tal vez más que nunca, las medidas de enfrentamiento al COVID necesitan que los ciudadanos, la ciudadanía pueda acceder a sus derechos ante el Estado, y no hay otra forma de que lo hagan sino que por medidas de transparencia y acceso a la información. Entonces, en lo que se refiere a la dimensión instrumental del acceso a información, creo que nunca se ha quedado tan claro en el escenario de Brasil. De otra parte, es importante porque nosotros estamos en una situación de calamidad pública, entonces en una situación de excepciones, ¿sí? Y en esta situación de excepciones, ellas necesitan estar adentro de un marco institucional del Estado democrático de derecho, y por eso mismo es necesario que se pueda tornar más fuerte los instrumentos de accountability sobre cómo está la toma de decisiones del Estado. Así, dos ejes principales del acceso a información y los derechos de acceso a información son evidenciados. Entonces tenemos nuevos derechos que el Estado necesita garantizar, nuevos procesos que el Estado crea para garantizar esos nuevos derechos, que muchas veces generan nuevos servicios y nuevos conjuntos de datos, nuevas informaciones. Es el escenario tal vez ideal, si no fuera por la pandemia y por la calamidad, para que se empezara un proyecto más amplio de transparencia por diseño, un poco de lo que Marushka, creo, ha dicho sobre la transparencia desde el diseño de la información.
hemos tenido algunas reuniones con el Comité de Monitoreo y Combate a la Pandemia sobre sobre ese tema, que es cómo garantizar que los datos sobre el enfrentamiento a la pandemia y todas las otras informaciones que están relacionadas al presupuesto, a ejecución presupuestaria, a informaciones de salud pública, estén disponibles en el momento en que se produzcan, de forma a garantizar acceso a las personas que necesitan de estas informaciones. Al mismo tiempo, proteger las informaciones personales, porque sí, la cuestión sanitaria tiene como insumo principal tal vez informaciones que están garantizadas, tienen la garantía de la confidencialidad por la información personal. Entonces, en ese momento creo que el grande salto que podríamos dar en términos de implantación de una política de acceso a información en Brasil y quizás tal vez en otros países sea la adopción de medidas de transparencia por diseño para, a lo mejor, esos nuevos datos que están siendo generados. Y aquí gustaría subrayar dos puntos importantes. El primer es el enfoque del usuario. El Estado muchas veces produce informaciones que es para el consumo interno, pero no hay información para consumo interno cuando el Estado, estamos hablando de un Estado democrático. Entonces, es necesario que las informaciones estén disponibles para que se pueda, a su tiempo, garantizar la legitimidad del proceso decisorio. Entonces, el enfoque del usuario es muy importante, y más allá que eso, es importante que el Estado pueda comprender la jornada del usuario, o sea, cómo el usuario accede a las informaciones, o cuáles son las informaciones necesarias al usuario para acceder a sus derechos. Ahí hay un punto muy sensible, porque el Estado muchas veces no produce informaciones que son necesarias para los usuarios, sino para su consumo interno y para la gestión pública. Eso genera muchísimas disparidades e incluso la invisibilidad de muchas poblaciones que son vulnerables están bajo la inexistencia de producción de información sobre ellas por el Estado. Además, claro, la transparencia que se incorpora desde el principio del proceso, o sea, crear información o garantizar que esté disponible y que pueda ser dado acceso sin cuestiones de confidencialidad o de informaciones personales, por ejemplo. Aquí en Brasil, en un primer momento empezamos un proceso de indexación de prácticamente todo que está relacionado con el combate a la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, las acciones orçamentarias, o sea, informaciones de presupuesto, la ejecución del presupuesto, o sea, los contratos, la expensa de licitación, por ejemplo, es importante que esté en transparencia. La obtención de los servicios y a quién se destinan los servicios, las solicitudes ciudadanas también. Y por solicitudes ciudadanas aquí hago referencia tanto a las informaciones de los ciudadanos como reclamaciones, de informaciones de ombudsman o de oidoría, como denuncias y incluso envíos y solicitudes, pero también informaciones de acceso a información, solicitudes de acceso a información, también están indexadas. Así es posible trazar hacer como una referencia desde la ejecución orçamentaria hacia el feedback ciudadano sobre las informaciones. También importante que se empezó a recopilar la información según la necesidad de los usuarios, o sea, cuáles son, por ejemplo, algo que creo que todos los países hicieron, un panel específico sobre salud y los datos de la pandemia por región, estado, alcaldía, pero después, más allá, también fue necesario crear paneles específicos sobre ejecución orçamentaria, del presupuesto y también sobre los datos de la asistencia emergencial, que fue una de las medidas adoptadas por el gobierno para hacer frente a los problemas sociales dependientes de las medidas de enfrentamiento a la pandemia.
Y, por obvio, las herramientas de feedback, eso es muy importante, tanto para que se cree mecanismo de desarrollar mejores herramientas de transparencia, pero también para que se ejerza la participación y el control social por medio de la información que se obtiene por los mecanismos de transparencia. Entonces, aquí, para ser breve, tengo algunas pantallas de algunos paneles. El primer, creo, sea el de COVID, la situación de COVID en Brasil. Entonces, tenemos los que están recuperados, los que están infectados, la existencia de infraestructura hospitalar, cómo está, si está en qué nivel de ocupación. Además, datos específicos sobre los contratos, el presupuesto y la asistencia emergencial. Y aquí es muy importante, cuando empezamos a disponibilizar la información sobre la asistencia emergencial con el nombre de las personas, sí, porque todas las medidas de asistencia emergencial, la asistencia, tienen como los destinatarios. Recibimos en poco tiempo más que 10.000 denuncias de personas que estaban recibiendo y que no estaban en los criterios de la ley para recibirlos. Así que una respuesta muy rápida de la sociedad sobre la ejecución del dinero público. Además, también los datos claros por estado. Y aquí, en lo que se refiere a la participación y control social, gracias al proceso inicial que hicimos la indexación de las manifestaciones, tenemos esa visión. O sea, en lo que se refiere a solicitudes de ouvidoría, tuvimos en el primer semestre del año un incremento de casi más que 100%, 160% en las solicitudes. Y 22% está relacionado directamente a las informaciones, a los datos o al acceso a los derechos de corrientes del enfrentamiento de la pandemia. Al mismo tiempo, en lo que se refiere a acceso a información, directamente acceso a información, tuvimos un incremento no tan grande, pero casi 10% ahora se relaciona. Todo lo que recibimos en el año se refiere a datos relacionados al enfrentamiento a la pandemia. ¿Qué hicimos con esas informaciones? Estamos produciendo reportes diarios. Sí, reportes diarios para que los medios, los paneles y las herramientas de búsqueda y acceso a la información puedan ser más efectivas para los usuarios. Así que el feedback ciudadano nos trae informaciones que son día a día, tratadas y enviadas a los órganos responsables de la publicación de esas informaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, los relatorios de ouvidoría y parte muy sustancial de los paneles que hemos presentado son resultado de sugerencias y solicitudes que están en el feedback ciudadano. Bueno, al mismo tiempo en que trabajamos directamente para que el ciudadano pueda acceder a informaciones, es importante que en ese escenario de aislamiento en que muchas oficinas no están trabajando en presencial o físicamente, sino que las personas están en teletrabajo, pudiéramos crear herramientas o fornecer herramientas para dar otro salto en lo que se refiere al acceso digital, a las herramientas digitales de acceso a información. Parte muy sustancial de las informaciones relacionadas al combate al COVID y al ejercicio de derechos están en los municipios, o sea, las ciudades, las alcaldías, y ellos no están sobre la fiscalización o el monitoreo directo de la Contraloría General de la Unión. Y muchos no tienen herramientas digitales para que los ciudadanos puedan acceder a estas informaciones.
sea en transparencia pasiva o sea en transparencia activa o proactiva. Lo que hicimos fue abrir como servicio el Sistema Federal de Acceso a la Información para los municipios y para los estados que así lo quieran. Y empezamos también a hacer capacitaciones o entrenamientos web. El primer que hicimos fue en acceso a la información. Tuvimos más que 1.500 inscritos y con 12 horas de entrenamiento. Así que fue un entrenamiento muy sustancial. Y antes del COVID teníamos algo alrededor de 500. Así que tuvimos un incremento muy grande en ese momento. O sea, el interés de la administración en poder dar respuestas a la población también está evidenciado de alguna forma aquí. Bien, eso es una visión general de lo que pasa ahora en Brasil. Espero poder tener dado una visión general de ese escenario y me pongo a disposición caso haya alguna pregunta después que pueda responder. Gracias. Gracias a ti, Marcos, muchísimas gracias. Muy interesante esta idea o concepto de transparencia por diseño y sobre todo incidir en que cualquier desarrollo que se haga, no sean los nuevos derechos, procesos, servicios o datos que nos has explicado, tienen que hacerse desde una perspectiva del usuario. Muy importante incidir en ese punto. Nuestro siguiente expositor es Eduardo Lunantes. Él es director general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Es abogado por la Universidad de Lima y docente en la misma casa de estudios en la asignatura de Derecho Constitucional. Eduardo es magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y diplomado en la misma disciplina por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España. Además, es poseedor del Diploma de Estudios Europeos Avanzados por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido funcionario en la Defensoría del Pueblo, donde ejerció la jefatura del Programa de Ética y Prevención de la Corrupción. También se ha desempeñado como vocal del Tribunal de Disciplina Policial del Ministerio del Interior de su país. Y bueno, Eduardo es de la casa, de aquí del Ministerio de Justicia, y le damos la bienvenida para que pueda iniciar su exposición. Gracias, Arely. Colegas, si me lo permites, Arely, quisiera una vez más, a nombre del Ministerio de Justicia, de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se ejerce en este ministerio a través de esta dirección, darle nuevamente el agradecimiento a nuestros amigos que forman parte de la red de transparencia y acceso a la información pública, a través de sus instituciones, a Gloria, a Marcos, a Oscar, y por supuesto a Marushka, que ha tenido la gentil disponibilidad de acceder a esta tarde con ustedes. Y por supuesto los amigos de la OIT que se han encargado también de la organización y del centro de estudios. Bueno, si me permiten, bueno, aquí lo sustantivo ya se ha presentado. Lo interesante de esta tarde era justamente promover que conozcamos en sede nacional las experiencias de países afines en la región, ¿no? Lo que me corresponde, si me lo permiten a modo de comentario conclusivo, es hacer una proyección sobre la base de los retos y de los desafíos que tenemos todavía por delante en este futuro inmediato, puesto que la pandemia no ha acabado, y también de la pospandemia, ¿no? Porque creo que es oportuno reflexionar en torno a estos asuntos. Lo primero, de cara a los retos que inmediatamente hemos enfrentado, ha sido, como bien lo señalaba Oscar, dejar en claro el mensaje de la vigencia plena del derecho de acceso a la información pública, ¿no? Un derecho que estuvo en entredicho, a decir del aislamiento o el distanciamiento social obligatorio de las primeras semanas, ¿no? Y evidentemente la cuarentena generalizada y la reducción a mínimos del Estado peruano. Un segundo reto, desafío, los enuncio primero y luego comentamos algunos de ellos, es cómo echamos a andar nuevamente la maquinaria del Estado, ¿no? La reanudación de estos plazos de tramitación de los procedimientos administrativos, de los servicios y trámites que se brindan al ciudadano, ¿no? Esa cara visible de la ventanilla, del teléfono, del correo electrónico,
que es el contacto directo del servidor público con el administrado, ¿no? ¿Cómo mantenemos los niveles de transparencia activa, de proactiva en un contexto de pandemia y en una situación en la que el Estado se encuentra en mínimos? Y haciendo una proyección hacia adelante, ¿cómo vamos a emprender este proceso de digitalización del Estado, ¿no? Con lo que ello implica, la protección de los datos personales, por lo pronto, ¿no? ¿Cómo explotamos masivamente los datos, por ejemplo, sanitarios, para prevenir una situación como una próxima pandemia, que es muy probable que ocurra, a decir de los especialistas en la materia, ¿no? Y finalmente, ¿cómo reconstruimos lo que ha pasado? No hablemos ya de derecho a la verdad, que claramente está circunscrito, lo ha señalado claramente el Tribunal Constitucional, en contextos de violencia, ¿no? Estatal o no estatal. No, no es el caso en estricto del derecho a la verdad. Pero sí hay en ciernes un derecho colectivo a tener una memoria histórica de lo que ha pasado, ¿no? Y si esto implica o no una reconstrucción también de la información, que lamentablemente ha sido sesgada, ha sido a contratiempo, y que nos ha agarrado a todos en el Estado en una situación delicada, endeble, como lo ha señalado el propio presidente de la República. Entonces, si me permiten, yo centraré mis comentarios en relación a estos puntos. El primer reto, como señalé, fue marcar claramente la pauta respecto a la vigencia del derecho. Muy pronto el Perú, el 15 de marzo, decretó el estado de emergencia, el presidente de la República. El decreto de urgencia 026 dispuso, facultó a los empleadores, entre ellos al sector público, a modificar los lugares de prestación de los servicios de todos sus trabajadores y a implementar el trabajo remoto, a suspender, en mérito del mismo decreto, por 30 días hábiles, que se han extendido hasta el 10 de junio de este mes, de este año, el cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos, ¿no?, sujetos a silencio positivo y negativo, disponiéndose también que los pliegos del Poder Ejecutivo realicen las acciones correspondientes para reducir la asistencia del personal a sus centros de labores, manteniendo solo aquellos que les permitan continuar en el cumplimiento de servicios mínimos, ¿no? Entonces, en este contexto, tal como sucedió en México, también se nos planteó, a decir de las consultas de diversas entidades públicas, bueno, ¿qué ocurre con los procedimientos de acceso a la información pública? La autoridad, muy pronto, el 28 de marzo, en una opinión consultiva 020, ratificó una anterior opinión del año 2018, la número 8, señalando que debe tenerse en cuenta que la ciudadanía mantiene incólume su capacidad de ejercicio respecto a este derecho, el derecho de acceso a la información pública, puesto que no es explícitamente uno de los derechos restringidos en el estado de emergencia, ¿no? Todos entendemos que se trata de la libertad personal, inviolabilidad de domicilio, tránsito, reunión, pero no expresamente el derecho de acceso a la información pública. Sobre todo, este derecho tiene especial vigencia para conocer las razones de una declaratoria de emergencia, y en este caso todos las conocemos, y que por supuesto, dadas las condiciones y la cuarentena decretada, hay un condicionante fáctico, ¿no?, para que la administración esté en condiciones de poder tramitar regularmente las solicitudes de acceso a la información pública de los ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, en la medida que hubiera implementado la administración un trabajo remoto, cuente con los canales virtuales para la recepción de las solicitudes de acceso a la información pública y el medio requerido por el administrado sea la remisión de esa información digitalizada por el correo electrónico, se puede perfectamente tramitar una solicitud de acceso a la información pública. En esos días, además, fue muy pertinente la resolución que citó Gloria de la Relatoría para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana expresando su preocupación por las restricciones en la región del derecho de acceso a la información pública. En sede nacional opinaron oportunamente también gremios de periodistas, el Instituto Prensa y Sociedad, a través de un comunicado del 19 de abril, y esto determinó que pronto se resuelva la controversia a propósito de unas declaraciones del Premier, el doctor Vicente Ceballos, el 21 de abril, reafirmando esta idea de que el acceso a la información pública se encontraba
en plena vigencia. La autoridad hizo lo suyo, que fue enviar oficios múltiples a toda la administración pública, primero a los funcionarios responsables de acceso a la información pública y luego a los secretarios generales, a los gerentes generales, a las máximas autoridades administrativas de cada entidad pública, para informarles acerca de la vigencia plena de este derecho, ¿no? Y recomendarles también la necesidad de virtualizar, ahí donde todavía no se haya hecho, el trámite de las solicitudes de acceso a la información pública. Pero bueno, digamos, el primer escollo fue salvado. Progresivamente las entidades públicas han venido satisfaciendo los pedidos de acceso a la información pública. Hoy por hoy está echándose a andar nuevamente la institucionalidad dedicada a proteger y garantizar este derecho. Esta misma semana el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia ha anunciado nuevamente que se reanudan los plazos de tramitación, y es evidente, y es así, que hay una expectativa ciudadana por ver satisfecho ese derecho en este tiempo de la pandemia, ¿no? Veremos, a decir de la jurisprudencia del tribunal, cómo se ha comportado la administración a propósito de las negativas o no a tramitar este derecho. Pero luego tenemos el reto de reanudar servicios, trámites y digitalizar procedimientos administrativos, ¿no? En un Estado que no se ha caracterizado precisamente por ir a pasos agigantados en este proceso, ¿no? A raíz de un decreto supremo del 26 de mayo del 2020, se dispuso que la administración pública podría reanudar sus funciones hasta en un 40%, ¿no? En esta etapa de la reactivación, de la vuelta al trabajo, habilitando para ello la virtualización y el trabajo remoto. Además, en una norma posterior, me refiero aquí a una resolución ministerial, la 103 del 2020, que aprueba además lineamientos para la atención a la ciudadanía y el funcionamiento de las entidades del Poder Ejecutivo durante la declaratoria de emergencia, en el marco de un decreto supremo, el 08, de la presidencia del Consejo de Ministros, se dispuso que las administraciones tienen hasta el 31 de diciembre de este año para convertir sus procedimientos administrativos a iniciativa de parte y los servicios prestados en exclusividad que se encuentren aprobados a la entrada en vigencia de dicho decreto legislativo, a fin de que puedan ser atendidos por canales no presenciales, ¿no? Y esto es un gran reto para el Estado peruano, ¿no? ¿Cómo cerramos esa brecha digital en el Perú? ¿Cómo damos esos pasos agigantados para generar las condiciones de la virtualización del trabajo en el Estado peruano? Esa es una primera dificultad y un reto que tenemos por delante, y un reto además que seguro va a tener un rol pues, protagónico como corresponde al gobierno digital en la Secretaría de Gobierno Digital, y aquí nos acompaña Maruska Chocobar a este respecto, que viene impulsando este proceso también. Otro reto ha sido el mantener estos niveles de transparencia activa y proactiva en el contexto de la cuarentena, ¿no? Es indispensable la información para la toma de decisiones gubernamentales y también para la fiscalización y vigilancia ciudadana. En este contexto se han dado algunos dispositivos que le han permitido al Estado, a propósito de algunas contrataciones que se han tenido que realizar, tener alguna ventana de tiempo de unos 30 días en algunos casos, para alojar esta información sobre proyectos de inversión, sobre contrataciones en la plataforma interoperativizada del Estado, que es el portal de transparencia estándar, ¿no? De tal forma que las administraciones han venido ralentizando en un primer momento el alojar esta información, pero luego, a decir de la supervisión que hemos hecho desde la Autoridad de Transparencia, hemos agarrado nuevamente ritmo y podemos decir que sí hay progresivamente un avance en la implementación de los ítems de información en el portal de transparencia estándar, ¿no? Y se aprecian, como no, los esfuerzos del gobierno por transparentar la información, con todas las dificultades que esto ha significado, ¿no? Maruska ya se ha detenido en el portal del coronavirus, donde hay una información muy pormenorizada de la información disponible en este momento, que ha tenido varias actualizaciones, y que ha permitido, por ejemplo, ¿no?, que los medios de comunicación puedan hacer una vigilancia de esa relación de personas beneficiarias del subsidio económico a familias vulnerables, ¿no?
en el portal de datos abiertos, se aloja esta información, estos listados de información, y el primer escollo, por supuesto, para la publicidad de estos datos son los datos personales, ¿no es así? Y esto ha significado que, por ejemplo, también desde la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales podamos emitir algunas opiniones consultivas, me refiero a la 21 y a la 22, que han permitido o han legitimado esta exposición de los datos personales necesarios y suficientes para que se realice esta labor de vigilancia social, ¿no? No se trata de exhibir todos los datos posibles, sino aquellos que resulten suficientes para la labor de vigilancia ciudadana, ¿no? Y esto ha significado que también se publiciten estos padrones de beneficiarios, ¿no? Y lo que ha significado también en este tiempo que la autoridad elabore y remita una serie de oficios al Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de Salud, al Centro Nacional de Epidemiología y Prevención de Control de Enfermedades, al Ministerio de Inclusión Social, al Ministerio de Economía y Finanzas, al organismo supervisor de contrataciones del Estado, para advertir de algunas situaciones que hemos conocido a propósito de nuestra vigilancia constante de los portales de transparencia, para que actualicen determinada información, para que la alojen en formato de datos abiertos, reutilizables, y esto ha venido sucediendo progresivamente y se ha trabajado de manera también silenciosa con oficios de una administración a otra, ¿no? Y bueno, esta ha sido también la labor que se ha venido realizando a este respecto, ¿no? Otro tema es, por supuesto, combatir la infoxicación, ¿no? Esta abundancia, esta excesiva información que puede contravenir, por supuesto, algunas decisiones personales que tomen los ciudadanos por información difusa o de distintas fuentes, ¿no? Creemos que eso se ha progresivamente salvado con esta página web de coronavirus del gobierno peruano y el enlace a diversas páginas gubernamentales que directamente se vinculan con el interés del ciudadano, ¿no? También con el aplicativo Perú en tus manos y con las distintas políticas de privacidad que hemos tenido la oportunidad también de revisar para salvaguardar en estos aspectos el derecho a la protección de los datos personales. Pero bueno, ya cerrando y remitiéndome en realidad a los últimos puntos de mi presentación, tenemos por delante el post-pandemia, ¿no? Y todavía el tiempo que demanda cerrar la brecha digital en el Perú. Para nadie ha sido misterio ni reservado que en este transcurrir de alojar información en las plataformas del Estado han habido dificultades. No siempre los sistemas informáticos dialogan, son compatibles entre sí, la información está fragmentada, no se actualiza al mismo tiempo, y estas deficiencias y esta brecha informativa han sido reconocidas por las propias instancias gubernamentales. Todavía estamos lejos de alcanzar los estándares que señala la ley modelo de la OEA, su artículo 5, de permitir el más amplio alcance y acceso a la información, de forma que se permita la interoperatividad en formato de datos abiertos. Hay avances sustantivos, Marusca ha hecho referencia a ellos y podemos apreciarlos sin duda alguna en el Estado peruano. Pero todavía hay un trecho por llegar a una estrategia que permita que esta generación de información, que esta organización, que esta publicidad y esta reutilización se utilice realmente de manera óptima para que podamos contar con información veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada y accesible para todos los ciudadanos, ¿no? Se han dado muestras de avances a este respecto y nosotros lo hemos ido verificando. Pero tenemos por delante un panorama promisorio, a decir de la legislación que se ha dado recientemente en los últimos años. Marusca ha hecho referencia a ella. Solo me referiré al decreto legislativo 1412, la ley de gobierno digital. Estamos en condiciones de emprender, pues, y esa es la pregunta, esa gran transformación digital de los servicios públicos, esa masificación de la certificación digital. ¿Cómo concretamos en las actuales circunstancias estos principios de la privacidad desde el diseño, de la cooperación digital para el intercambio de los datos y de la información? Tenemos ya una plataforma de interoperatividad del Estado peruano.
¿Cómo conseguimos que esos datos abiertos estén presentes por defecto en los diseños de estas plataformas, de estas aplicaciones que se van generando? ¿Cómo aseguramos que ese nivel adecuado de protección de los datos personales esté presente en todos estos desarrollos? ¿Cómo garantizamos que la interoperatividad se dé a nivel organizacional, a nivel técnico, a nivel de datos? Es todavía un reto por delante. Tenemos un trecho hasta el 31 de diciembre para que los servicios mínimos del Estado se virtualicen y por supuesto que estamos convencidos que el derecho de acceso a la información pública será uno de esos procedimientos plenamente digitalizado en este año. Confiamos que las administraciones públicas hayan apuntado bien sus prioridades en este contexto y vamos verificando que ello se produce así. Y por último, permítame digresionar en torno a una idea, ¿no? Decíamos que parte de los retos de cara al futuro es reconstruir lo que ha pasado, ¿no? Se ha informado, y esto no ha sido tampoco secreto para nadie, el propio presidente de la República lo ha reconocido así, que a decir de distintas fuentes de información, léase la actividad de las funerarias, léase el registro histórico de funciones en el país, del sistema de funciones en el país, de la actividad de incineradoras de cadáveres, que es más que probable que exista un subregistro del número de fallecidos en el Perú, ¿no? Que hoy por hoy, al día 92 de la cuarentena, se sitúa en las 6.860 personas, ¿no? Creo que es indispensable, no ya, como lo dije al comienzo, por un tema técnico de derecho de acceso de la verdad, porque no nos encontramos en una situación relacionada a un acto de violencia gubernamental, por supuesto que no, sino me refiero más bien a esta sensación de procesar como sociedad colectivamente lo que ha ocurrido. Es indispensable generar esa información una vez pasada la emergencia, ¿no? Reconstruir esa información que por la coyuntura ha sido segmentada, que no ha estado completa, si es que existen las condiciones de reconstruirla, ciertamente, ¿no? Creo que eso es una tarea pendiente. Es indispensable poder seguir adelante y procesar como sociedad lo que ha ocurrido, actualizando esa información para nuestro país. Y por último, tenemos que prepararnos para la siguiente pandemia, ¿no? No se trata de ser pesimistas, pero los especialistas en la materia claramente indican que este puede ser el inicio de una situación que se repita a futuro en varias ocasiones, ¿no? Leí hace algunas semanas en un artículo en The Economics de la necesidad de explotar masivamente los registros sanitarios, ¿no? De implementar la inteligencia artificial para estos efectos, respetando, por supuesto, los datos personales de los ciudadanos, porque se puede procesar mucha información a partir de la Big Data, ¿no es así? Y de la inteligencia artificial. Decía parte de este artículo que hoy por hoy se están publicando artículos científicos en un tiempo récord, en pocos días, ¿no? Lo que antes podría significar muchos meses de trabajo, puesto que había que sortear comités de ética, inspectores de seguridad informática, ejecutar el análisis de la información, trasladar la información de la central, de la central de información para reorganizarla y hacer análisis de la misma. Hoy por hoy los tiempos parecen exigir, ¿no? Que se tienen que elaborar estos registros de información en los mismos data centers, ¿no? Se necesitan mayores servicios digitales, una alta inversión pública para generar y aprovechar la información que en este momento tenemos disponible y que esta información sea alojada directamente por los centros de salud en todo el país, ¿no? Esto es lo que tenemos por delante, estos son los retos del siglo XXI y nos ha agarrado dramáticamente en una situación complicada. Pero creo que con el esfuerzo de todos quienes estamos trabajando en esta tarea,
creo que podremos ver algunos avances significativos en el Estado peruano en el transcurso de este año, ¿no? Por mi parte sería todo. Una vez más, agradecerles por su participación y a todo el equipo que ha estado a cargo de esta tarea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, y ya, bueno, llegamos al final del evento y quería, en nombre del Ministerio de Justicia, agradecerle a nuestros panelistas esta noche, al comisionado Oscar Guerra desde México, Gloria de la Fuente desde Chile, Maruska Chocobar y Eduardo Luna desde Lima, Perú, y Marcos Lindemeyer desde Brasil, quienes han compartido importantes reflexiones que nos hacen pensar qué lecciones podemos sacar de esta crisis, no solamente como en cada país, sino como región, y cómo vamos a ir avanzando, cuáles son los desafíos que nos trae esta pandemia, porque cada situación de crisis siempre saca nuevas oportunidades también para crecer. Quería también agradecer a los 1.400 o casi 1.400 participantes del Perú y de toda la región que nos acompañan o que nos están acompañando y siguiendo esta noche. Agradecerles por los comentarios que han ido compartiendo con todos nosotros a través del chat, felicitándolos por este compartir con todos los ciudadanos y ciudadanas de la región. Y sin mayores preámbulos, bueno, cerrar esta conferencia e invitarlos también a toda la audiencia a seguirnos cada martes en estas conferencias de martes de justicia y derechos a través del Ministerio de Justicia. Con todos, muy buenas noches y muchísimas gracias por este compartir latinoamericano. Buenas noches a todos, estaremos viendo. Solo un anuncio, en la página del INAI y en toda la RTA hicimos una encuesta, pero no se escucha. Sí, te escuchamos, Oscar. Te escuchamos. Ah, ¿sí? ¿Se escuchan? Sí, Oscar, se escucha. Perdón. Hicimos una encuesta que muchos de ustedes contestaron, donde, pues, de las diferentes medidas, muchas ya que quedaron expuestas, están tomando los diversos países de Iberoamérica, porque, bueno, está incluida España, sobre las diversas políticas para enfrentar la pandemia, los decretos, las solicitudes, etcétera. Quien la quiera revisar y sobre todo mandarnos comentarios para enriquecerla, está en varios ya institutos de transparencia de América Latina, también tiene que hacer un hipervínculo, pero sobre todo mejorar ahí la información, enriquecerla de forma conjunta. Nos sirve porque comparamos experiencias y también, ¿cómo se llama? Experiencias exitosas que podamos replicar en otros países. Y hasta luego, muchas gracias por verlos y saludarlos. Hasta luego, que estén bien, gracias. Chao. Chao.